segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo número 1 al 9. Voy a darle lectura a la palabra del Señor. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y que quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elimasa y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judea, enseñando al pueblo. Le invito a que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos este día en donde hemos consagrado nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para poder buscarte, para poder deleitarnos, Señor, a través del cántico. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, todos aquellos quienes el día de hoy pueden estar siguiendo esta transmisión, y bendice también a aquellos quienes más adelante habrán también, Señor, de encontrarse con este video. Te ruego que fortalezcas, que bendigas, que ayudes, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, y que a través de este consejo que viene de ti, de tu corazón, de tu palabra, podamos el día de hoy, Señor, ser bendecidos, ser fortalecidos, levantados, y podamos el día de hoy, Señor, recibir de tu mano la benevolencia. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Sin duda, el corazón del hombre pasa por distintas etapas en la vida, y el desánimo puede llegar a abrazarnos, pero su abrazo puede ser tan fuerte que podemos sentir que nos estamos asfixiando. Quienes tienen aquella amarga experiencia de que en una alberca o en el mar estuvieron a punto de ahogarse, pueden saber el grado de desesperación que causa en la vida el poder vivir un momento así. El desánimo que se produce en nuestras vidas muy a menudo es parecido a este episodio, en el cual sentimos que aunque por fuera estamos mostrando una cara, pero por dentro estamos sintiendo que el mundo se nos está desboronando. El desánimo es algo natural en la vida de los seres humanos, y son muchos los factores que pueden causar en la vida y en el corazón de una persona que no pueda él tener esa vitalidad o ese buen ánimo para poder hacer frente a la vida. Encontramos en este capítulo 17 la vida de un rey llamado Josafat. Este hombre reinó en Judá y fue el cuarto rey. Lo que vemos en los relatos de Crónicas son los vicios, los excesos y aquellas virtudes que se encuentran en la realeza. A menudo Judá e Israel mantuvieron distintas batallas. La vida de Josafat estuvo caracterizada por su buen liderazgo y se destacó por ser un hombre muy fiel a las instrucciones que Jehová le había dado. Las constantes guerras que mantuvieron entre los pueblos vecinos y principalmente entre el pueblo de Israel, sus propios hermanos, les debilitaban y además de ello les robaban el ánimo de sus corazones. Así que Josafat, al igual que el pueblo,
En muchos momentos de su vida sintió que el mundo se le estaba cayendo a pedazos, sintió que no podían ellos continuar, seguir hacia adelante, creyó que hasta aquí o hasta ese momento en el que ellos se encontraban muy mal emocionalmente, pues su vida iba a tener un desenlace o un punto final. Sin embargo, cuán importante es primeramente reconocer que estamos frente a diferentes batallas en la vida cotidiana, y la vida del cristiano es una constante batalla espiritual. Tenemos que portar la armadura del Señor y tenemos que luchar estas distintas batallas con la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario también reconocer que estas batallas nos van desgastando poco a poco y que llegamos a un punto en donde no sabemos qué directriz, qué camino seguir. Nos sentimos tan desanimados en muchos momentos que no sabemos de qué manera levantarnos de ese momento o de esa situación. Probablemente alguien se sienta desanimado en este mismo instante, y el libro de Crónicas nos presenta la forma en cómo pudiésemos levantarnos, pudiésemos cobrar ánimo en medio del día incierto. Y lo primero que encontramos reflejado en la palabra del Señor es que Josafat fue un hombre que anduvo precisamente en los caminos de Dios. A menudo el pueblo de Judá y de Israel se rebelaban delante de Dios y ellos se alejaban. Y es que Dios comenzó a ocupar un lugar secundario en sus vidas. Cuando ellos relevaban el lugar que le correspondía a Dios, cuando ellos comenzaban a alejarse de Dios por causa de las prioridades de su vida, entonces ellos comenzaban a mostrar un estilo de vida desagradable ante los ojos del Señor. Vemos que el estilo de vida de una persona está ligada a las prioridades, y las prioridades son el resultado del lugar que Dios ocupa en la vida de una persona. Lo que tú pienses acerca de Dios y el lugar que Dios ocupa en tu corazón va a determinar el orden de las prioridades, y eso lo vas a reflejar en tu manera de vivir. Andar en los caminos de Dios es poder guardar los mandamientos que Él nos ha entregado. Además, encontramos en la Biblia, y principalmente en el libro de Génesis capítulo 5 verso 21 al verso 24, la vida de un hombre llamado Enoc, que caminó de acuerdo a todo lo que Dios esperaba de los hombres, y eso le agradó tanto a Dios que Enoc fue arrebatado y no vio la muerte. Para cobrar ánimo, entonces, lo primero que necesitamos hacer es estar caminando de acuerdo al trazo que Dios nos ha dado. Los caminos del Señor van a producir ánimo en nuestra vida. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que debemos ir a donde Dios nos mande. Es doblegar nuestra propia voluntad, someter nuestra voluntad intrépida a la voluntad perfecta de nuestro Dios. En el libro de Génesis capítulo 12 encontramos el llamado que Dios le hace a Abraham y le manda a que salga de su tierra y de su parentela a un lugar incierto. Debemos tener muy presente que Abraham lo único que tenía era una palabra. Dios estaba hablando a su corazón y estaba dándole instrucciones de lo que él tenía que hacer. El llamado amigo de Dios y el padre de la fe nos muestra que necesitamos caminar con fe, y de eso se trata andar en los caminos de Dios. Se trata someter nuestra voluntad y comenzar a dar pasos de fe. Requería mucha fe para que Abraham saliera del lugar en donde había nacido y el lugar en donde él había crecido, y seguramente había pasado muchísimas experiencias. Debemos entonces entender que la voluntad de nuestra vida nos llevará en muchas ocasiones por caminos equivocados. El hombre cree que todo lo que brilla es oro, pero la realidad y la sabiduría de los proverbios nos dicen que a veces el hombre cree que va por un camino de muerte, pero su final es un camino de vida, pero su final es un camino de muerte.
El andar en los caminos de Dios es seguir los consejos de Dios, los cuales están plasmados en su palabra, y además de esto es seguir las pisadas de Jesucristo. Es humillarnos delante de Dios para que podamos ser exaltados. En medio de este proceso, el cual requiere muchísima valentía de parte de los seguidores de Cristo, nosotros vamos a cobrar ánimo en nuestro corazón. Además de esto, la vida de un cristiano va a reflejar que anda en los caminos del Señor cuando en todo lo que hace Él le agrada. El escritor a los Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar al Señor. Y lo primero que necesitamos es la fe. Eso es un elemento básico en la vida de todo creyente. La amistad con Dios nos va a separar automáticamente de nuestra amistad con el mundo. Si alguien se identifica con Cristo y con su evangelio, necesita mostrar su amistad para con Dios y para con su palabra y para con aquellos que son sus hermanos. La amistad con Dios tiene que ser perdurable. Esa amistad se va a alimentar mediante la búsqueda y mediante la comunicación que nosotros podemos tener con Él. Así que andar en los caminos de Dios requiere trabajo, requiere disciplina, requiere un compromiso de nuestra parte. A ti, querido hermano, a ti, querida hermana, quiero decirte que Dios te llamó para que tú andes en los caminos de Él. Andar en los caminos de Él es reflejar la luz de Cristo a través de nuestra vida. Andar en los caminos del Señor es mostrar el amor hacia nuestro prójimo y mostrar el amor hacia Dios mismo. El poder transitar en los caminos de Dios es seguir el camino del quebrantamiento. A muy pocos nos agrada la idea del sufrimiento o del dolor. Sin embargo, el andar o el transitar los caminos del Señor no nos van a eludir o no nos van a exceptuar de que podamos sufrir momentos de adversidad o situaciones que causen dolo en nuestra vida. Sin embargo, es el mismo Espíritu quien nos habrá de traer consuelo a nuestros corazones. Cuando andamos en el camino de Dios, debemos también tener muy presente que el que andemos en obediencia no va a garantizar que nosotros seamos en muchos momentos librados de aflicciones, pero el quebrantamiento que viene de Dios o el quebrantamiento que Dios permite en nuestra vida ciertamente traerá muchísimos beneficios en nuestra fe. Así que, querido hermano, si hoy te sientes desanimado, pero hoy reflexionas y recuerdas en qué lugar te encuentras y sabe tu corazón que Dios está de tu lado, entonces es un buen momento para que podamos cobrar ánimo. Quiero decir que Josafat, además de andar en los caminos del Señor, fue un hombre que se apegó a la palabra del Señor. Debemos saber que el programa que él estableció en este capítulo 17, verso 9, fue un programa de enseñanza bíblica. Un grupo de hombres elegidos para cumplir con esta tarea fueron a las diferentes ciudades de aquella región de Judá y comenzaron a enseñar la palabra de Dios, muy parecido al gran mandamiento que el Señor nos ha dado, a la gran tarea que tenemos de enseñar todas aquellas cosas que hemos recibido como discípulos de Cristo. Y la enseñanza de la palabra de Dios traerá instrucción a nuestra vida. Seguramente te ha pasado que no sabes de qué manera conducirte en la vida. Hay situaciones en la vida diaria que van a exigirte al máximo. Hay una serie de situaciones que van a requerir de tu sabiduría. Pero si tu sabiduría es meramente humana, seguramente estarás con una gran probabilidad de ir a un fracaso seguro. Pero si tu sabiduría
viene directamente de Dios y eres lleno de esa sabiduría divina, muchas de las cosas que tú enfrentes, tú las podrás enfrentar de una manera diferente y podrás salir airoso de esos momentos. La palabra de Dios entonces te dará la instrucción que necesitas para conducirte de forma correcta en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu vecindario. Además de que la palabra de Dios va a traer instrucción, nos aviva. Lo que encontramos en este capítulo 17 es que se produjo un gran avivamiento en los días de Josafat. Josafat era un rey muy joven, a los 35 años llegó a reinar, pero fue alguien que supo mirar el modelo que alguien le heredó. Él anduvo en los caminos de su padre David, y todo esto que él reprodujo, toda la enseñanza que él pudo recibir, y que ahora, cuando llegó el momento de reinar sobre el pueblo, él comenzó a aplicar. Esto produjo un gran avivamiento. El avivamiento en nuestros días se habrá de caracterizar por la evangelización hacia el mundo. El evangelio que predicamos es un evangelio que habrá de purificar, que habrá de traer dirección a la vida de los seres humanos. Además, el avivamiento se caracteriza por las maravillas y las obras sobrenaturales que emanan de la mano del mismo Señor. El avivamiento que se produjo en los tiempos del reinado de Josafat fue el resultado del lugar que le dieron a la palabra del Señor. Si alguien se encuentra desanimado, no llene su mente de dudas, no llene su mente de malas noticias, llene su mente de la palabra del Señor, que su corazón arda con la palabra que el Señor nos da. Hay más de 2000 promesas en la Escritura para ti y para mí. Y la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Cuando la palabra del Señor ocupa el lugar que debería ocupar en el corazón de una nación y en el corazón de una familia, en el corazón de un individuo, las cosas comienzan a cambiar, porque la persona comienza a cambiar cuando es expuesta delante de la palabra del Señor. Todo aquel oyente del mensaje de Dios comienza a tener una transformación en su vida. La palabra de Dios causa un temor, y la Escritura en el verso 10 lo atrapa con la palabra pavor. El pueblo se llenó de pavor o de temor reverente. Comenzaron a cambiar su estilo de vida, porque la palabra de Dios comenzó a hacer un eco en las vidas. Es la palabra, mediante el Espíritu Santo, quien traerá convicción de nuestros pecados. Es la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, quien nos animará en medio del momento de aflicción. Es la palabra de Dios la que nos traerá el consuelo para que podamos levantarnos. Ciertamente durante la noche lloraremos, pero durante la mañana se secarán las lágrimas, porque es la palabra de Dios la que nos bendecirá y nos vivificará en nuestros corazones. Por eso el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 verso 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y Josué tenía que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, y le fue dicho que tenía que obedecer a la instrucción que Dios le había dado. Josafat fue un hombre fiel a la instrucción de Dios. Habremos de aprender el ejemplo de Josafat y de la vida de Josué. Apeguémonos al manual de vida en medio de los tiempos de adversidad. Habremos de encontrar consuelo en la palabra del Señor. Debemos reconocer que la palabra de Dios en nuestra vida nos hará prosperar, porque esa fue la promesa que Josué recibió, y esa es una promesa vigente hasta nuestros días. Es por la palabra que habremos de prosperar en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado un sinnúmero de riquezas, y Pablo en el libro de Efesios nos habla de esas riquezas espirituales que están disponibles para todos aquellos quienes han creído en Jesucristo. Podemos entonces
hoy hacer eco de las palabras del salmista Nun, que dice que la palabra de Dios es una lámpara. La lámpara nos ha de servir para advertirnos de los peligros. La lámpara nos habrá de ayudar para que en los días oscuros o en la noche oscura podamos alumbrar la habitación o el lugar por donde estamos transitando. Mientras alguien maneja durante la noche, tiene que llevar las luces encendidas de su automóvil, porque además de advertirle del peligro, esa luz que viene del automóvil habrá de darle la dirección correcta. Esa luz habrá de decirle por qué camino tiene que ir, y habrá también de darle la seguridad al conductor desde el volante para que pueda dirigir el carro de una manera correcta. A los varones les digo, aquellos quienes tienen la responsabilidad del sacerdocio en su hogar, que la palabra de Dios, cuando es puesta en el centro de la familia, nos habrá de dar la dirección para conducir a los hijos y para ayudar a nuestra esposa también en la conducción de su vida espiritual. La palabra de Dios nos será de gran ayuda y de gran utilidad, y eso traerá y despertará el ánimo. Josafat se animó, y el ánimo de Josafat se vio manifestado en el programa que estableció de una enseñanza sólida para el pueblo. Pero además, la palabra de Dios es un deleite en los días de angustia y de aflicción. El Salmo 119, verso 143 dice que en los días de la angustia y de la aflicción, la palabra del Señor será una delicia en nuestra vida. La palabra de Dios es como miel en nuestros labios. Así que si hoy alguien se siente afligido y se siente angustiado en su corazón, quiero decirle que esta poderosa palabra que hemos recibido como un testimonio de lo que Dios ha hecho, de la obra tan plena y tan suficiente de Dios para nuestra vida, Dios podrá traer a nuestra vida un momento delicioso cuando leemos su palabra. No sé si a ti te ha pasado al igual que a mí, que en aquellos días de desánimo, cuando vas a la palabra del Señor y recuerdas como lo que Él nos dice en Nahum 1:7, que Dios es bueno, que Él es nuestro refugio en los días de angustia, y que Él conoce a los que confían en su nombre. Eso despierta un gran ánimo en nuestra vida. Dios es bueno y está ahí para ser el refugio de los que viven en tiempos de angustia. Dios nos dice que su palabra es vida. El Salmo 119, versos 154 al 156 nos habla de vivificar la vida mediante los mandamientos del Señor. Dios trae vida a través de su palabra. Cuando Él dijo, sea hecho, las cosas comenzaron a formarse, y fue hecho a la voz de su palabra, y a la voz de su palabra podemos recibir la bendición que nuestro corazón necesita. A la voz de la palabra de Dios podemos tener vida donde no hay vida espiritual. A la voz de su palabra podemos caer rendidos. A la voz de su palabra podemos nosotros exclamar desde el fondo de nuestro corazón, sea tu voluntad y no la nuestra. A la voz de su palabra podemos ser reconfortados en nuestro espíritu. A la voz de su palabra podemos decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios renueva. La renovación que comenzó a darse en el pueblo de Judá fue el resultado del poder de la palabra en la vida de aquel pueblo. El ánimo comenzó con el líder. Josafat se levantó. Dios comenzó a dirigir la vida de Josafat, y fue agradable ante sus ojos todo lo que Josafat hacía. Pero encontramos también en este mismo Salmo 119, verso 173, que la palabra de Dios nos dará seguridad. El salmista lo dice de esta manera. Dice la Escritura: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Hoy la gente pide un pronto auxilio y un socorro, y es Dios quien, mediante
la dirección y la intervención del Espíritu y de su bendita palabra a través de los instrumentos humanos en esa bendita sinergia de lo divino y lo humano para que aquí en la tierra acontezca su obra y su voluntad. Es que el Señor puede socorrernos y ayudarnos en medio de los momentos adversos. La seguridad de Taú, el salmista quien escribe este apartado, es una seguridad que emana de su confianza en la vida y los pasos que Él ha dado, la vida espiritual que ha comenzado a tener usted como creyente, la vida espiritual que usted tiene desde hace muchos años ya. Quiero decirle que esta siempre habrá de fortalecerse y de crecer si la palabra del Señor toma el lugar primordial y el lugar que debe ocupar en nuestros corazones. Así que si usted ha andado en los mandamientos del Señor, si usted ha obedecido, si usted vive en integridad, todo esto le será de gran ayuda y la cosecha que usted obtendrá seguramente será de protección y de bendición para su vida. La palabra del Señor nos dice: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. El salmista termina diciendo: viva mi alma, en este Salmo 119. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Cuán pertinente es la afirmación del salmista en días de adversidad. Viva mi alma, podamos decirle al Señor: y te alabe. Dios se agrada de la alabanza de los suyos. Ciertamente a Dios le agrada que sus hijos vengan delante de Él, se postren, se humillen ante su majestad y puedan reconocer la grandeza de lo que Él representa en la vida. Queridos hermanos y queridos amigos, amada familia, si alguien se encuentra desanimado, podamos como Josafat recobrar ánimo y que el corazón nuestro se anime andando en los caminos del Señor, que nuestro corazón se anime poniendo a la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, cuidado con aquellas cosas que comienzan a hacer un eco en tu alma, en tu corazón. Cuidado con esa semilla de duda que se siembra en tu mente, porque todo eso habrá de dar algún fruto. Debemos mejor sembrar nuestra vida, debemos fundamentar nuestra vida en la bendita palabra del Señor. Si estás desanimado, si estás triste, si necesitas consuelo, si necesitas ayuda, si necesitas refugio, si el día de hoy necesitas en tu corazón un aliento que nadie pudiese darte más que Dios, es un buen momento para acercarte, para venir delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Tú que me has examinado y me has visto, yo quiero andar y seguir caminando por la senda de justicia. Guía mis pasos, dile al Señor el día de hoy, guíame. Al igual que Josafat, Señor, yo quiero someter mi indomable voluntad a tu voluntad perfecta. Permíteme conocerte más. Permíteme, Señor, tener una comunión contigo más profunda de la que he obtenido, de la que he desarrollado hasta este día. Te invito a que podamos hacer una oración juntos delante de Dios. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.